La bóveda de acero, donde todo comienza. Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de La Bóveda de Acero, el podcast en donde se habla un poco de todo. Llegando a tus oídos desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México. Yo soy tu host, Manuel Sepúlveda, y estarás escuchando mi voz durante los siguientes minutos. Hoy tenemos un programa muy interesante, episodio 5 de la segunda temporada. Qué rápido, el tiempo vuela verdaderamente, y más en estos tiempos tan peculiares, pero bueno. Hoy les vamos a ofrecer un escape de la realidad, comenzando por nuestra sección de cine, en donde vamos a hablar de Blade Runner, la original, un poquito del Director's Cut y su secuela Blade Runner 2049, pero centrándonos en la pregunta ¿por qué son unos clásicos si fallaron en taquilla? Es una paradoja increíble que acecha a Blade Runner, pero bueno, vamos a tratar ese tema. En música vamos a recordar el género grunge, este género que nació en los noventas, que marcó ahora sí que a toda una generación, más generaciones también por delante, y pues ahora sí que se transformó en otros géneros y se subdividió. Vamos a ver un poquito de la historia del grunge y todo lo que provocó que causara tanto impacto cultural. Finalmente, en videojuegos, vamos a hablar del súper esperado Cyberpunk 2077, que promete bajarnos la luna, bajarnos Marte y más cosas. Este juego de CD Projekt Red que está causando furor por todas partes y con cada video que sale de gameplay, pues bueno, todos se vuelven absolutamente locos. Recordarte que esta temporada, pues ya, yo creo que ya está más que decidido. No vamos a tener sección de noticias. Han sido meses muy difíciles. La bóveda de acero es un lugar en donde pues la gente viene a escapar de la realidad y creo que inyectarle realidad a este programa pues le quitaría un poco de esencia, un poco de finalidad, que es pues ahora sí que entretenerte, es ofrecerte ese escape que tanto buscas y un poco de ocio, ¿por qué no? Pero bueno, ahora sí, vamos a adentrarnos en las calles de la bóveda. Sigue mi voz y no te pierdas. Comenzamos. Séptimo arte. Blade Runner. Qué gran adaptación del libro de Philip K. Dick. Sueñan los androides con ovejas eléctricas. El libro es muy interesante. El libro para mí creo que es de los que inicia el género cyberpunk, el género que toca todo esto de que el mundo está controlado por megacorporaciones, donde los androides ya son parte del día a día y que ya pues es muy difícil diferenciarlos de los humanos e incluso de los animales, porque en la obra los animales, vamos a decirlos así como artificiales, pues están bastante avanzados, que parecen como si fueran reales, como si fueran copias exactas, clones exactos de sus contrapartes orgánicas. Pero bueno, Blade Runner llega en los 80s de la mano del director Ridley Scott, el director más conocido por Alien, por iniciar esta saga también. Y Blade Runner era una apuesta muy grande en su tiempo porque nadie se había atrevido a tocar las obras de Philip K. Dick, que por cierto pues son varias, pero Sueñan los androides con ovejas eléctricas es la más recordada. Y también muchos no se atrevían a adaptarla porque pues realmente la historia es bastante futurista, la historia contiene bastantes cosas que pues en su tiempo hubieran costado un dineral, y pues claro que costaron un dineral, pero la película se toma varias libertades con el contenido del libro. El libro sí tiene varias... tiene obviamente como todos los libros mucho más detalle de los personajes a los que pues somos introducidos, sobre todo a Descartes, sobre todo también a las megacorporaciones se nos da un poco más de detalles sobre ellas. Em, También se nos da un background mucho más amplio sobre los androides que caza Descartes
a través de la historia. Y en sí, la película sigue la línea principal del libro, que es básicamente caza a estos androides, a estos replicantes, y elimínalos. ¿Por qué? Porque pues no pueden estar aquí en la Tierra. En sí, en ese aspecto no hay cambio, pero con respecto al libro sí hay bastantes cambios. Por ejemplo, que Descartes en el libro es un hombre casado. Eh, También que hay una estación de policías en donde pues básicamente se nos da a entender que está controlada por replicantes, cosas por el estilo. Pero bueno, no estamos aquí para hacer una comparación con el libro directamente, sino más bien apreciar lo que hizo Ridley Scott en su tiempo. Blade Runner para mí es una adaptación bastante fiel y sobre todo que a pesar de que toma bastantes libertades con el contenido original, lo hace de manera bastante buena, en el sentido que Ridley Scott se centra solamente en Descartes, en hacer que su personaje evolucione a través de la película y claro, incluir esos aspectos filosóficos que también tenía el libro, pero con su toque especial. Eh, no hace falta mencionar pues la calidad actoral de Harrison Ford, bastante buena esa también esa actuación, también de todos los antagonistas. Es una película bastante bien actuada. El soundtrack fue hecho por Yanni. En ese tiempo, pues Yanni era como el músico de New Age por excelencia y hace un gran trabajo eh, con este soundtrack que es como noir, pero con aspectos más como ochenteros, más artificiales y tenemos una combinación bastante interesante. Em, Blade Runner sale a los cines a gran escala y lo que pasa es que es bien recibida por la crítica. La crítica pues ahora sí que le aplaude a Ridley Scott su trabajo, las actuaciones, el soundtrack, todo, incluso los efectos visuales hasta la fecha son bastante buenos. Obviamente en el director Scott sí se mejoraron algunas cosas pues ya con ayuda de herramientas modernas, pero en su tiempo pues fueron bastante buenos los efectos visuales y se ganó el reconocimiento de todos aquellos críticos, pero en taquilla no le fue tan bien. ¿Y cómo es posible que no le haya ido tan bien? Si era una película tan bien hecha, era la adaptación de un libro también bastante famoso. ¿Cómo era posible que no le iba a ir bien a Blade Runner? Aparte, estaba hecha por Ridley Scott, que Ridley Scott pues había iniciado Alien, era el director de Alien. ¿Cómo eso pudo fallar? Pues creo que la maldición de Blade Runner ya desde ese tiempo era que, pues ciertamente era una película lenta, era una película de misterio, era una película que toma muchos elementos del cine noir de los 40s y los 50s y lo traslada al género futurista. Y estas películas del género noir son muy lentas también. ¿Por qué? Porque todo se trata de resolver misterio, de interacciones, de diálogos y realmente hay muy poca acción. Y es el caso de Blade Runner. Blade Runner en realidad tiene acción ya más en su último acto. También entre actos hay algo de acción, pero realmente no es acción prolongada, no es de estas películas ochenteras que era disparos por todos lados por 2 horas, no. Blade Runner se centraba más en los diálogos, en los personajes, en la trama. Y mucha gente pues realmente no le agradaba mucho esto. Hasta el día de hoy pues la gente es muy difícil que entretengas a un gran público con este tipo de películas que se dedican a la trama nada más y dejan la acción solo para cuando es estrictamente necesaria. Incluso la acción sirve a la trama. Entonces, pues ahí tenemos uno de esos factores. Otro factor es que pues mucha gente sí conocía Blade Runner, sí conocía la obra de Philip K. Dick, pero pues ciertamente no todos la habían leído, no todos sabían de qué trataba. También pues tenemos una época en que pues desgraciadamente Blade Runner tuvo que competir con otras sagas bastante grandes como es Star Wars, incluso la propia Indiana Jones que también salía Harrison Ford, eran trabajos de él. Em, Back to the Future, muchas de estas películas que pues sí marcaron generaciones porque pues simplemente son los fenómenos culturales que son hasta hoy en día.
Y Blade Runner, pues desgraciadamente no se convirtió en uno de ellos, porque tomaba un aspecto mucho más oscuro a la ciencia ficción, más que pues la propia Star Wars, ¿no? Y desgraciadamente Blade Runner le va muy mal en taquilla. No logra hacer su presupuesto de vuelta. Y se convierte rápidamente en una película de culto. ¿Qué significa esto? Que empieza a ganar fans por medio de las subculturas. Muy por debajo del agua empieza a ganar atención porque la gente pues que sí conocía la obra, la gente que pues empezaba con todo este asunto del cyberpunk, pues les empieza a agradar Blade Runner y dicen, oye, esta es una muy buena adaptación, es una muy buena película, ¿por qué no le fue bien? Y en ventas domésticas sí le va bien. A Blade Runner le va bien en ventas domésticas, no le va maravillosamente en su tiempo, pero sí le va bastante bien, mucho más que en taquilla. Y entonces se vuelve un clásico de culto y se deja ahora sí que sola por mucho tiempo. Y es recordada así, nada más. Y después de que salió de cines, se quitó, pues siguió ahí, nada más. Siguió ahí y pues sí, era recordada como uno de los mejores trabajos de Philip K. Dick, que incluso, perdón, de los mejores trabajos de Ridley Scott, que incluso estaba avalada por el propio Philip K. Dick, que ya era una ventaja bastante grande. Y pues se queda ahí nada más recolectando polvo. Realmente solo los fans llegan a apreciarla. Sale el director Scott muchos años después, le agregan muchas otras cosas. Pero bueno, al final termina siendo un producto de muy buena calidad. Y muchos años después vendría la secuela, Blade Runner 2049, y todos se sorprendieron con el anuncio de esta secuela porque decían, pues ya pasaron muchísimos años después del original, a lo mejor no mucha gente lo recuerda, pero de la mano de Denis Villeneuve, pues viene esta continuación a la película, no continuación del libro, continuación de la película. Y pues esto ya nos da bastantes variantes. ¿Por qué? Porque ahora Blade Runner es una de esas sagas que existe en dos continuidades diferentes. La continuidad del libro y la continuidad de las películas. Ahora digo películas porque pues bueno, ya son dos. El libro en sí nunca tuvo una secuela. Pero en el caso pues de la película pues sí. Blade Runner 2049 se centra, pues como su nombre lo dice, en el año 2049, 30 años después de la trama de la original Blade Runner. Cuenta con el regreso de Harrison Ford. También hay varios cameos de otros personajes, pero básicamente pues ahora sí que la atención se la lleva Harrison Ford. Vuelve como un Descartes ya viejo, un Descartes que está en el exilio, un Descartes que además sabe que tiene una hija, pero pues no ha podido encontrarla. Y en el papel principal tenemos al inigualable Ryan Gosling. ¿Y por qué digo inigualable? Porque este actor ha sido muy criticado por usar las mismas expresiones en todas sus actuaciones y en todos sus papeles. Pero creo que Ryan Gosling fue una gran decisión para hacerlo el protagonista principal de esta secuela. Porque Ryan Gosling es un replicante, al igual que, bueno, iba a decir al igual que Descartes, pero eso es, es un debate que trataremos tal vez después. Pero bueno, sabemos hoy en día que Descartes pues no es un replicante, al menos la mayoría accede a que no es un replicante, pero bueno. En este caso el personaje de Ryan Gosling, Kay, sí es un replicante, él es un Blade Runner, al igual que Descartes en el pasado. Y ya es un futuro en donde estos replicantes de nueva generación pues ya son mucho más obedientes, mucho más inexpresivos, mucho más fuertes también. Y pues están 100% dedicados a su trabajo de pues retirar, en otras palabras, matar a otros replicantes rebeldes. Entonces Blade Runner 2049 continúa con esta línea, nos centra en un mundo de cyberpunk, pero ya es diferente al cyberpunk que se manejaba en los 80s. Ya no es el mismo cyberpunk así como noir, medio oscurón, medio anarquista, sino que ya nos presenta un cyberpunk que si bien tiene esas características, es mucho más tecnológico, es mucho más estético, tiene un estilo que respeta lo original, pero que también le inyecta
nuevas ideas de diseño que se han dado con el tiempo y también con la evolución del propio género cyberpunk. Blade Runner 2049 en ese aspecto creo que hace un gran trabajo en evolucionar lo que ya había hecho Ridley Scott. Y mucha gente se preguntaba, bueno, ¿de qué va a ser esta secuela? Es decir, el original Blade Runner, sobre todo el director Scott, pues sí termina de una manera que nos deja con expectativa. Y Blade Runner 2049 no nos decepciona en esto y continúa ese mismo arco que se había quedado pendiente en el Blade Runner original. Pero lo que hace muy bien Denis Villeneuve, el director, es que nos centra principalmente en la búsqueda de humanidad de Kay y usa a Kay como ese transporte para pues llevarnos a Descartes y continuar la historia de Descartes, pero también nos hace interesarnos por él, porque después de todo él es el absoluto protagonista de la secuela. Así que Blade Runner 2049 sale también en 2017, sale en los cines, pues todos estaban esperando, todos los fans de Blade Runner estaban esperando esta película. Y sorpresa, sorpresa, igual le va mal en taquilla. Sí logra recuperar su presupuesto, pero se queda corto, se queda, pues no cumple las expectativas que muchos creían. Y pues Blade Runner 2049 sufre el mismo destino que su contraparte original. ¿Y cuáles fueron los factores? Sorpresivamente fueron básicamente los mismos. La gente, para empezar, 30 años después de la Blade Runner original, ya mucha gente ya no recordaba la Blade Runner original, mucha gente ni siquiera sabe que era Blade Runner. Entonces la secuela sufre de eso, de que la gente dice, bueno, esto se ve interesante, pero no entiendo. Además de que la gente está acostumbrada a ver, pues, numerales, ¿no? Así, en vez de, por ejemplo, en vez de ver Blade Runner 2, pues vieron Blade Runner 2049, pues dijeron, ah, pues, quién sabe, va a ser una película nueva, totalmente original, ¿no? Creo que eso es algo a lo que está acostumbrada la gente. Y pues, mucha gente ya no recordaba el original. Mucha gente tampoco creía en la secuela porque decían, ah, es que Hollywood en estos días quiere hacer refrito de todo, la van a arruinar, etcétera. Pero, em, pues la verdad es que supieron enganchar a la audiencia, pues que era fan de Blade Runner original, con todo este tono. Y pues entre esas comunidades sí tuvo éxito. Y curiosamente, hasta la fecha, Blade Runner 2049 también es igual de debatida que su contraparte original, por las mismas preguntas que plantea sobre qué es humanidad, cómo es la búsqueda de la misma, y pues todo lo que tiene que pasar un individuo como Kay, que es un replicante, es un ser artificial, para encontrar esa humanidad, si es que la tiene. Y plantea cosas bastante interesantes, pero lo que sí me parece es que Blade Runner 2049 es una película mucho más lenta que la original. Si bien la original era un tanto lenta, 2049 se toma toda la libertad del mundo y es totalmente trama todo. Todo es trama, todo es trama. Y las escenas de acción, yo creo que juntas, en toda la película, juntan al menos unos 10 minutos. 15, cuando mucho. Es realmente muy poca acción en una película de 2 horas y media casi. Es un caso curioso que pues se haya decidido esto, y más en estos tiempos en donde Hollywood apuesta más a los efectos visuales, apuesta más a, pues ahora sí que hacer secuelas llenas de acción sin centrarse tanto en la trama. Pero 2049 dice, no, yo me voy a centrar más en la trama, en los diálogos y más que la original. Y 2049 creo que sufrió de esto, porque la gente, pues ciertamente con todo esto del cine de superhéroes, con las películas pues que ya son más cargadas de acción, pues ver una película así como de misterio pero futurista, pues ya no era un mercado muy específico. Y pues la gente, las personas promedio que van a verla, pues dijeron, no, pues se me hizo muy lenta, muy aburrida, o no entendí el mensaje, o por ejemplo, pues el actor pues nada más hacía una expresión en toda la película, o pues yo no vi la original, entonces no sé de qué estaban hablando. Y es una pena porque 2049 pues fue muy esperada, y también el estudio apostó mucho en el sentido de que incluso se le hizo un anime, eh,
que estaba ubicado en 2020, curiosamente. Que trata, bueno, no era 2020, era 2024, algo por el estilo. Pero este anime que se hizo como precuela a 2049, pues trataba sobre un evento que sucede dentro del universo de Blade Runner. Y estaba dirigida por el mismo director, Kenichiro Watanabe, el mismo director de Cowboy Bebop, este anime muy muy bueno, también futurista. Y pues la verdad es que se le hizo mucha promoción. Ahora sí que se sobreexpuso a la gente como para decir, vean la original para ver esta, porque esta promete bastante. Y a pesar de todos sus esfuerzos, pues desgraciadamente no le fue bien en taquilla. Nos regaló una gran secuela, grandes personajes, el regreso también de grandiosas actuaciones de Harrison Ford y de otros. Y pues ciertamente pues es una pena, es una pena. Y pues al igual que su antecesora, ya después que salió en Blu-ray y en servicios de streaming, pues ya le fue un poco mejor y se aminoró pues ahora sí que el fracaso. Pero muchos lo llaman la maldición de Blade Runner. Y es lo que pasa cuando haces algo muy, muy, muy específico. Que si bien si estás adaptando una obra pues conocida, ciertamente no estás adaptando otra cosa que sea todavía más conocida, como por ejemplo Mujercitas. Y yo sé que es otro género, es otro estilo, pero por ejemplo Mujercitas, pueden hacer 300 versiones de Mujercitas y todas les va a ir bien. ¿Por qué? Porque es un libro muy famoso, es un libro que hasta la fecha se vende bastante bien y es un libro que pues la mayoría de la población que lee lo ha leído. Así que pues no hay manera de fallar. Y aparte de que es un género pues que es dramático, es más romántico, es también inspirador, es un género que la gente tal vez esté más acostumbrada a ver, no tanto como el género cyberpunk, el género de misterio y ciencia ficción. Es un género bastante específico que la gente no está acostumbrada a ver en el cine. Creo que son contadas las películas que han sido así. Incluso el cine noir en sí, pues ya no es muy común. Y creo que casi casi es inexistente. Por lo menos de manera comercial. Yo no recuerdo ver una película noir así súper publicitada ni promocionada o incluso hecha. La verdad es que no recuerdo en años recientes ver una película noir así. Entonces, ese es el problema, que sale una película de un género muy específico, una secuela además que tardó 30 años en hacerse y que si bien tienes estrellas grandes, tienes actores grandes del momento en esa película, pues aún así va a sufrir. ¿Por qué? Porque la gente eh, hoy en día dice, ay, pues se ve aburrida, se ve lenta, se ve pues no es mi estilo y cosas así, entonces no la van a ver. Y creo que de eso sufrió Blade Runner. Pero afortunadamente no fue porque fueran películas malas, sino porque son películas pues muy específicas para un público muy específico y por eso no le fue bien en taquilla. Es una maldición que pues tal vez incluso tengan que vivir si sacan una tercera, que por cierto está rumoreada, pero no se sabe. Es una maldición que para mí creo que es inevitable. Y es una lástima porque realmente creo que Denis Villeneuve es de los mejores directores hoy por hoy y sobre todo de ciencia ficción. Que, por cierto, Denis Villeneuve va a dirigir la adaptación de Dunas, la nueva adaptación de Dunas que va a salir en algunos años. Es un gran director, es un director que respetó muy bien la visión de Ridley Scott, es un director que trata bastante bien los temas centrales de Blade Runner, sobre la filosofía que maneja Blade Runner. Y es un gran producto, una gran secuela que no decepciona, pero que desgraciadamente, pues, si no es del interés popular mayoritario, pues, ni modo, le fue mal. Y ahora sí que no podemos cambiar eso. Pero, si nunca has visto ninguna película de Blade Runner, realmente te las recomiendo. Te advierto, sí son lentas. Ya lo he mencionado mucho, pero lo advierto una vez más. Sí son lentas. Sí son películas que caminan a su paso, que caminan a paso lento, pero que al final te vas a quedar con muchas ideas, te vas a quedar con grandes actuaciones, gran soundtrack, por cierto, también, grandes efectos visuales. Obviamente en la secuela pues son mejores porque pues ya contamos con tecnologías muy padres, pero también la original
no se queda muy atrás, a pesar de que pues ya tiene sus buenos años. Y sobre todo si te gusta el género del cyberpunk, pues creo que es la película para hacerte una muy buena idea de qué es el género, hacerte una muy buena idea de qué esperar de otras obras que traten el cyberpunk. Y pues creo que hoy en día ese género ha ganado bastante tracción, no solo por videojuegos, no solo por películas, no solo por series, sino porque ciertamente es un género bastante interesante, es un género en donde se han dado bastantes innovaciones. Y para compararlo con algo es muy similar, bueno, más bien creo que aquí la comparación es al revés. Esta serie que había salido, Altered Carbon, que era de la N roja, Net, Netflix, ya dije la marca, pero bueno, este, esta serie de Altered Carbon eh, es bastante similar a Blade Runner. Y recalco la palabra bastante porque en serio es muy similar. Y pues sin Blade Runner no tendríamos estas otras series o estos otros trabajos que pues son tan distintivos por su estilo estético y su estilo de trama. Así que pues bueno, ese ha sido la triste historia de Blade Runner, pero no tan triste porque realmente pues son películas realmente de muy buena calidad que en serio les recomiendo al 100% y que gracias a ellas tenemos un género bastante bueno, un género futurista, noir, un género que no muchos se atreven a tocar, pero cuando se toca y se hace bien, pues da resultados maravillosamente. Así que pues ahora sí que te invito a ver Blade Runner, la original y la secuela, no te vas a arrepentir. Y pues bueno, eh, ahora sí que adentrarse en este nuevo género, adentrarse en esta historia tan rica que se ofrece y sobre todo, si ves las películas, te recomiendo también leer el libro de Philip K. Dick. Es muy bueno y pues realmente no vas a notar algunas diferencias entre la película y el libro, pero al final es una experiencia que se disfruta de manera redonda. Cuando ya ves las películas, lees el libro, ya tienes un entendimiento bastante grande de lo que quiso decir el autor, de lo que quisieron decir los directores y te empapas en la filosofía de estas películas que es muy buena. Si te gusta como ahora sí que diseccionar la filosofía de las películas, este es un gran ejemplo y es una manera bastante buena de poner en práctica ahora sí que todos eh, esos temas teóricos del cine. Así que bien, Blade Runner, un clásico para recordar. Música. Ahora vamos a hablar un poco del grunge. El grunge, este género que surge finales de los 80s, principios de los 90s. El grunge marcó una generación, la generación de los 90s. ¿Por qué? Porque era agresivo, era ruidoso y ciertamente se diferenció mucho de las cosas que se hicieron ya en los 90s, que era pues un pop, que era dance, que ya la industria musical se pasaba más a todos estos aspectos, a todos estos géneros que pues ciertamente eran más comerciales. Y pues bueno, los padres del grunge, por muchos, son pues la agrupación de Seattle, Nirvana. Y más en específico se considera que Kurt Cobain creó el grunge por sí solo. Algunos pues lo consideran así. Y pues Nirvana surge pues en Seattle, finales de los 80s. Unos chicos se empiezan a juntar en sus respectivas casas. Empiezan a hacer un rock bastante ruidoso, un rock bastante inspirado en las bandas de metal de los 80s y de los 70s, pero ahora sí que con equipo nuevo en ese tiempo, con equipo ya, con técnicas ya mucho más nuevas, pero de una manera mucho más expresiva también. Mucho de la expresividad del grunge pues es esta violencia, desesperación, estos sentimientos que eran muy característicos de una adolescencia muy noventera, una adolescencia que pues hasta la fecha busca respuestas en ese tipo de música. Y Kurt Cobain, en este caso, era alguien que pues era muy peculiar en su forma de ser, pero veía el mundo de acuerdo a su filosofía.
Kurt Cobain veía el mundo como muy a través de un lente cínico, pero también a través de un lente realista en el que decía, pues bueno, el mundo es cruel, pasan muchas cosas muy feas, la gente sufre, la gente de mi generación sufre porque las generaciones nuevas no se entienden y nos dejaron un desastre de mundo, etcétera, 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 todo este tipo de cosas. Realmente muchos dicen, es que Nirvana se me hace muy ruidoso, lo que sea, pero realmente hay algunas letras que sí son muy fuertes, son muy depresivas, pero que en el fondo expresan el sentir no solo de Kurt Cobain, sino de toda una generación. Y entonces ahí tenemos el primer punto que definió el grunge, que es el sentimiento de expresarse con la música, el sentimiento de agitar la cabeza para quitarnos todas las preocupaciones y sacarlo con agresividad y gritarle al mundo, ya estoy harto. De eso era el grunge principalmente. Y entonces Nirvana surge y muchas otras bandas, curiosamente también de Seattle algunas, empiezan a surgir. Ejemplos, pues por ejemplo The Smashing Pumpkins, ejemplo Stone Temple Pilots, que ellos no fueron tanto grunge, pero sí tienen canciones grunge. Incluso me atrevería a decir un poco Red Hot Chili Peppers, empezaron un poco también este género, pero ellos después se decantaron más por un funk rock. Muchas bandas que ciertamente marcaron un antes y un después y tenían un estilo muy marcado. Era un estilo bastante, ¿cómo podríamos decirlo? Bastante peculiar y que se reconoce hasta hoy en día. Y pues del grunge pues surgieron otras variantes. El grunge eventualmente fue evolucionando hasta dejarnos el rock pues 2000ero, que ya sería adoptado por en nuevas bandas como por ejemplo Snow Patrol o como Hoobastank o como Hoobastank, perdón, siempre me confundo con ese nombre. Em, También como tendríamos rock de los 2000, pues bueno, sería The Strokes, la propia Foo Fighters, que fue fundada por Dave Grohl, ex baterista de Nirvana. También Foo Fighters sería un ejemplo del post-grunge. Pero el grunge en sí, pues fue muy peculiar en su época porque fue como una segunda invasión inglesa, pero ya no fue directamente de Inglaterra, sino que ya surgía directamente de los Estados Unidos. ¿Y por qué digo que fue como una segunda invasión inglesa? Porque recordemos que en los 80s pues ya la música era más sintetizada, era más pop, y en los 90s pues evolucionó a todo este concepto de las boy bands, las girl bands, y ya se estaban decantando por todo eso, por toda esa línea de trabajo. Y el grunge pues viene a ser la contraparte, el contrapeso, y pues empieza a invadir las radios, empieza a invadir las mentes de la adolescencia y ciertamente la adolescencia se identifica más con el género grunge que con el género pop, porque el género pop dance pues era muy meloso, era muy, vamos, pintaba una realidad muy ideal y pues sí, era muy bailable y muy disfrutable, pero pues era comercial y a final de cuentas no le hablaba a esa generación que se sentía sola, que se sentía ignorada, que se sentía como que dejada atrás por las generaciones mayores. Y entonces el grunge viene a invadir eso, viene a cubrir ese espacio y hace un contrapeso totalmente diferente. Es decir, si ustedes buscan música de los 90 se van a encontrar así de que eh, rock muy pesado, grunge, y del pop, del más meloso y el más ligero. Fue una época muy curiosa en la música, pero ciertamente el grunge vino a marcar a esa generación. Y hasta la fecha, pues vivimos pues ahora sí que lo que nos dejó ese género. Nos dejó bandas como los propios Foo Fighters, que ya no es una banda de grunge, es una banda de post-grunge, es una banda más de rock y rock pesado. Y eso que los Foo Fighters surgieron en los 90s, que todavía era la época del grunge, pero ellos ya manejaban un nuevo estilo y que marcaría el género de los que se manejaría ya en los 2000. Y pues hoy en día ya el grunge pues ciertamente muchos lo consideran muerto, pero no creo que esté muerto, yo creo que más bien evolucionó y se adaptó al rock. Yo creo que el rock absorbió el grunge y de alguna manera nos dejó pues ahora sí que el sonido moderno del rock, pues que ya ciertamente hoy en día ya no lo escuchamos tan seguido, desgraciadamente. Pero creo que el grunge nos deja grandes enseñanzas como que pues bueno, una guitarra súper distorsionada no siempre va a sonar mal. Los solos
pueden ser frenéticos y pueden expresar bastantes cosas. Las baterías pueden estar ponchadas hasta la pared de enfrente, pero sin embargo no pierde groove. El bajo pues va a ofrecer también mucha distorsión, pero tampoco va a sonar mal. Es decir, nunca van a perder groove, nunca van a perder cadencia, y va a ser un género agresivo ciertamente, pero va a ser también un género que tiene bastantes particularidades, un género que pues tiene también su dificultad para tocar, y pues que ciertamente es uno de esos géneros que necesita ser tocado con sentimiento. El grunge me parece uno de los géneros que tiene que ser tocado con sentimiento. De lo contrario, no creo que sea realmente ideal tocarlo. Si no vas a tocar grunge con sentimiento, no lo toques. Ciertamente no vale la pena. Pero pues sí, ciertamente el grunge hasta la fecha es recordado por toda una generación. Y pues yo creo que siempre va a ser recordado. Siempre nos vamos a ir a esas bandas. Y sobre todo siempre vamos a recordar a Nirvana como aquellos que inspiraron todo este género y que de alguna manera también inspiró a nuevos músicos a hacer música y añadir su toque. Y que si bien a lo mejor ya hoy en día no sea tan agresivo el rock, no sea tan expresivo como el grunge, pues siempre va a tener esas notaciones y ciertamente también todas esas distorsiones, incluso que ya también se adaptaron a pedaleras y pastillas y todo este equipamiento para las guitarras, pues ahí nos habla mucho del legado que dejó este género. Nos habla mucho también del estilo que ahora hoy en día se maneja, y de que pues ciertamente esas generaciones que disfrutan del rock pues siempre van a recordar ese género y siempre van a escucharlo. Así que pues bueno, el grunge a lo mejor no es para todos, ciertamente, pero si tú lo escuchas te vas a quedar con un buen sabor de boca, e incluso a lo mejor te hace bailar. así, así te la pongo. Así que pues bueno, ahora sí que a escuchar algo de grunge con las bandas que te mencioné. Nirvana yo creo que sí he escuchado con su Smells Like Teen Spirit. Claro, yo creo que sí lo he escuchado. Come As You Are. Bleach. Te recomiendo escuchar Bleach. Es un gran disco de Nirvana porque tiene bastantes canciones, y creo que, bueno, pues siendo de sus primeros trabajos, si no es que es su mejor trabajo, me parece. Tiene bastantes canciones que son muy grunge. Realmente muchos recuerdan Nevermind como su mejor disco, y ciertamente Nevermind es un gran disco, pero Bleach me parece que representa mejor el estilo que manejaron conforme fue avanzando su carrera. Bleach es un álbum bastante pesado, bastante expresivo, bastante agresivo, pero me parece que representa muy bien ese grunge de Nirvana. Y pues otras bandas grunge, pues Smashing Pumpkins. Cualquier canción de Smashing Pumpkins me parece bastante buena. Son muy similares, pero ¿cómo podría decirlo? Es un estilo bastante peculiar, sobre todo en la afinación de las guitarras y la voz. Tú lo vas a notar, Smashing Pumpkins. Y Stone Temple Pilots que repito, no son tan grunge, pero tienen algunas canciones bastante grunge. También Pearl Jam llegó a ser grunge también. Te recomiendo muchas canciones de Pearl Jam. Si puedes escuchar Black, creo que me parece es un poco más post-grunge. Es un grunge a lo mejor más tranquilo, pero te lo recomiendo bastante. ¿Cómo se llama esta banda? Soundgarden también, ellos fueron muy grunge en su tiempo con el maravilloso Chris Cornell. Bastante recomendable Soundgarden. También tienen bastantes canciones muy buenas de este género. Así que bien, escuchar algo de grunge. No te pongas agresivo nada más. Videojuegos. Y ahora, para concluir nuestro paseo en la bóveda de acero, vamos a hacer un breve repaso sobre Cyberpunk 2077. ¿Por qué este juego es tan esperado? ¿Qué tiene Cyberpunk 2077 que no nos haya ofrecido otro juego? Pues bueno, la historia de Cyberpunk se remonta a muchos años atrás. Me parece que es 2013. Una E3 sale este tráiler y dice Cyberpunk 2077.
trailer súper pequeño, súper resumido, donde está una chica sin cámara lenta recibiendo balazos, pero esta chica tiene como la particularidad de que tiene piezas de metal. Y todos se quedan así de que, wow, Cyberpunk, órale, una nueva propuesta. Y así se queda. Nada más tuvimos ese tráiler por muchísimo tiempo. Hasta que después CD Projekt Red, después del éxito de The Witcher 3, de la saga en general de Witcher, pero sobre todo de Witcher 3, empieza a liberar información, empieza a sacar otro tráiler de Cyberpunk. Muchos dicen, creí que este proyecto estaba muerto. Empieza a ganar atención porque pues realmente lo reviven. Y se hace una campaña publicitaria de, ahora sí que bastante rápida. Y CD Projekt Red pues anuncia ya formalmente este nuevo juego, que pues viene a ser otro de sus grandes trabajos, que se perfila para ser otro de sus grandes trabajos. ¿Y por qué fue tan esperado? Pues primeramente por esto, porque se nos dio muy poquita información, solo teníamos un tráiler pequeñísimo. Muchos años después surge otra vez con un tráiler mucho mejor, se nos empiezan a dar gameplays, se nos empiezan a dar detalles. Después viene la E3 del año pasado, me parece, donde pues se revela que Keanu Reeves va a estar en el juego. Y este momento en donde le dice, no, you're breathtaking, uno de los, bueno, a todos los que estaban ahí, y pues todos se vuelven locos porque Keanu Reeves, ahora sí que les levantó los ánimos. Entonces, pues se hace una campaña publicitaria masiva y el internet se vuelve loco con este juego. Y pues conforme se nos dan avances, pues nos emociona más. Pero, ¿qué tanto nos ofrece Cyberpunk 2077? ¿O qué presume que nos va a ofrecer Cyberpunk? Pues primeramente Cyberpunk 2077 es una continuación al juego de rol de mesa Cyberpunk 2020, que fue creado por Mike Pondsmith, este señor afroamericano que es bastante fan de la ciencia ficción. Él crea Cyberpunk como un juego de rol, pero separándose de todos estos juegos de rol de fantasía y dándole pues ahora sí que como una ambientación en el género del cyberpunk, que en su tiempo pues en los 80s empezaba a surgir y se empezaba a hacer muy popular. Y el juego de mesa pues sí fue bastante popular, sobre todo en mesas norteamericanas. Y CD Projekt Red decide revivir este universo y crear una secuela directa a lo que planteaba el juego de rol. También este juego de rol pues estuvo acompañado de varias historias pequeñas, pero que enriquecían ese universo que había creado Mike Pondsmith. El CD Projekt Red obviamente pidió permiso a Mike Pondsmith, se aliaron con él para desarrollar bien esta secuela. Y entonces Cyberpunk pues presume de tener bastantes mejoras conforme a los trabajos pasados de CD Projekt Red, incluso a bastantes juegos de RPG de otras empresas. Primeramente porque va a haber bastante customatización, bastante personalización, es decir, vamos a poder modificar el sexo de nuestros personajes, incluso conforme avanza la trama. Vamos a poder modificar partes de nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo sea un arma viviente, modificación de autos, modificación de armas, modificaciones por todos lados para hacerlo realmente una experiencia bastante personalizable. No solo eso, sino que también se presume que Night City pues va a ser una ciudad viviente, en el sentido de que pues vamos a encontrar todo este tipo de encuentros random, encuentros aleatorios que nos van a ofrecer un poquito más a nuestra historia, que nos va a hacer crecer a nuestro personaje y a la historia. Y algo que también fue algo criticado fue que no iba a ser un juego en tercera persona, sino un juego totalmente en primera persona. Y muchos se preguntaban, bueno, ¿para qué quiero personalizar a mi personaje si no lo puedo ver? Si todo se va a ver en primera persona. Y CD Projekt Red aclaró que quisieron hacerlo en primera persona para, ahora sí que crear un ambiente de inmersión mucho más profundo. Que el jugador realmente se sintiera en la piel del protagonista. Y no solo eso, sino que pues también en las escenas, en las cutscenes, en las pues sí, en las escenas entre misiones y todo esto, pues el personaje sí se va a ver en tercera persona, como si fuera una película. Entonces, en ese sentido, sí, Project Red está balanceando ese aspecto. También lo que nos presume Cyberpunk es que pues vamos a tener distintas maneras de hacer las misiones y conforme a las decisiones que tomemos, pues el juego va a tomar un camino determinado.
Y también se presume que ciertos personajes pueden morir permanentemente y esto puede afectar también la trama de manera drástica. Entonces ya de cajón tenemos que Cyberpunk 2077 pues va a tener bastantes alternativas, bastantes finales probablemente también. Probablemente vamos a tener bastantes finales, bastantes escenarios en donde pues vamos a poder jugar con todo esto y crear nuestra propia historia. Y no solo esto, también creo que es un universo bastante bien diseñado, porque vamos a tener diferentes facciones, diferentes pandillas, vamos a tener diferentes megacorporaciones y cada una va a tener su inspiración en el juego de mesa original, pero va a estar renovado y cada facción va a tener su propia personalidad, su propia manera de operar y como jugadores nos va a forzar a adaptarnos a esas maneras de actuar de los diferentes enemigos. Y ciertamente pues también con la opción de ser hombre o mujer, pues vamos a tener diferentes escenarios con algunos personajes, pero CD Projekt Red ha aclarado que no es forzosamente que sean muy diferentes las historias, sino que podemos jugar con un montón de variables. Ciertamente va a ser un juego muy personalizable y que sí nos va a ofrecer una experiencia RPG bastante completa. Y pues lo podemos ver con The Witcher 3, que The Witcher 3 realmente es un juego bastante personalizable. A pesar de que Geralt pues es un personaje fijo, es un personaje con una personalidad definida, pero que a pesar de eso podemos personalizarlo, podemos agregarle o quitarle atributos, y pues esto lo hace también una experiencia bastante buena en cuanto a The Witcher 3. Y pues bueno, ya teniendo ese antecedente, pues sí, Project Red quiere superar todo eso. Y también lo que ha causado furor con Cyberpunk 2077 es los numerosos atrasos que ha sufrido. Iba a salir a inicios de año, después se recorrió a septiembre y ahora está a noviembre. Pero CD Projekt Red ha aclarado que estos retrasos pues están justificados y ellos siempre han dicho desde el inicio, pues bueno, Cyberpunk va a salir cuando esté terminado. Así se lo pusieron, no van a sacarlo para ganar dinero, sino para apresurar y pues recuperar la inversión. No, ellos quieren sacar el juego cuando realmente esté terminado y cuando digan esto se ve bien, esto es digno de estar en los estantes y es digno de que pues la gente pague $60 por este producto. Así que pues aplausos para esa empresa que realmente pues tiene estándares morales, estándares pues ahora sí que ya no son muy comunes en la industria de hoy en día y creo que eso también se ha ganado el respeto de los fans y de los videojugadores alrededor del mundo que dicen, wow, pues qué padre que esta empresa realmente vea por los fans, vea por sus productos y diga, pues bueno, yo no voy a sacar nada que esté incompleto, nada que no considere perfecto. Y pues bueno, ahora sí que si no has visto nada de Cyberpunk 2077, búscalos. De hecho, hace poco hubo un especial que se llamó Night City Wire, que fue algo así como un programa un tanto inmersivo en el mundo de Cyberpunk, que nos ofreció distintas entrevistas, distintas mecánicas nuevas que se van a incluir en el juego. Em, Fue un programa más o menos como de 1 hora y media, 2 horas, me parece, en donde ahora sí que fue información del juego, ya que está en sus etapas finales de desarrollo. También hay otro gameplay que dura alrededor de 1 hora 20, me parece. Bueno, no, creo que dura como 40 minutos. El más nuevo creo que sí dura como 1 hora 20, pero hay otro que dura como 40 minutos en donde se nos ofrece esa perspectiva de cómo vamos a hacer misiones y cómo van a ser los encuentros con los personajes clave de la trama. Así que bien, Cyberpunk 2077, yo personalmente lo estoy esperando con muchas ansias. Va a salir para PlayStation 4, Xbox One y también para la siguiente generación como PlayStation 5 y Xbox Series X. Y CD Projekt Red ya dijo, si tú tienes las versiones de PlayStation 4 o Xbox One, cuando compres tu nueva consola, pues va a ser la actualización totalmente gratis. Y bueno, yo quiero pensar que también si ya empezaste en PlayStation 4, por decir, en PlayStation 5, pues vas a poder continuar tu historia. Yo quiero pensarlo así. Y pues mucha gente a lo mejor hace eso porque pues el juego sale en noviembre y las consolas de nueva generación pues también salen a finales de año. Así que ya veremos qué tan completa realmente es la experiencia Cyberpunk 2077. Y pues nada, simplemente a esperar a
darnos un paseo por Night City. Y así llegamos al final de un episodio más de La Bóveda de Acero. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por descargar por Spotify, por Buzzsprout, por Apple Podcasts. Muchas gracias, en serio, se los agradezco de corazón por apoyar este proyecto. Antes de irme, pues te recuerdo mis redes sociales: Facebook, Manuel Sepúlveda; Twitter, @bóvedacero; Patreon, Manuel Sepúlveda; megustescribir.com, donde puedes ver cuentos míos, donde puedes ver escritos míos. También estoy como Manuel Sepúlveda. Y te recuerdo, mi libro Desolación salió el 25 de junio, el mes pasado. Ahí está en formato electrónico en Amazon para que lo adquieras. Simplemente busca Desolación, Manuel Sepúlveda. La portada está en blanco y negro, con el nombre del libro, obviamente. Y no te vas a arrepentir. En el episodio 3, me parece, leí la sinopsis de mi libro. Así que si quieres checarla, pues te remito a ese episodio. Así que bien, sin más, me despido de un paseo más de La Bóveda de Acero. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos hasta la próxima. Dejando la bóveda de acero. Hasta pronto.